Hola, querido. En este estudio veremos el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Mira, en el libro de Apocalipsis encontramos 7 cartas dirigidas a 7 diferentes iglesias de aquel tiempo. El mensaje era para esas iglesias. Sin embargo, esas cartas también son epístolas proféticas y describían el estado de la iglesia cristiana a lo largo de la historia, en cada etapa de la historia. La iglesia de Laodicea simboliza al último periodo de la historia, o sea, a la iglesia de nuestros días. Su mensaje es actual. Describe no solo la situación de la iglesia, sino también el único remedio para el problema de la tibieza espiritual. Empezaremos leyendo Apocalipsis 3, versículos 14 y 15. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es interesante la manera como Jesús se presenta a la iglesia de Laodicea. Usa 3 títulos: el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Los 2 primeros títulos, el Amén y el testigo fiel y verdadero, expresan certidumbre. Amén es la palabra final, está dicho, así será, no hay cómo volver atrás. El segundo título también expresa certeza. Hay testigos falsos en quienes no puedes confiar, pero Jesús es el testigo verdadero, fiel. Lo que dice se cumple, jamás lo dudes. Su palabra es eterna. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Bueno, entonces Jesús es el testigo fiel en quien puedes confiar. Esto expresa certidumbre. Pero el tercer título que Jesús usa en su mensaje a la Odisea es elocuente. Encierra una promesa. Él es el principio de la creación, en el sentido de el originador de la creación. A partir de Él existe todo. Nada de lo que existe existiría sin Él. Ahora, si Él fue capaz de crear los cielos y la tierra cuando nada había, ¿crees que no sería capaz de dar nueva vida a una iglesia que está moribunda, como la iglesia de la Odisea? En otras palabras, este es un mensaje de esperanza. No hay caso perdido para Jesús. Pablo afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es una promesa de renovación, de vida nueva. La promesa no consiste apenas en reformar, sino en hacer todo de nuevo. Tremenda promesa. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace esta promesa? El Amén, el testigo fiel, el creador de todo, Jesús. ¿No es interesante? Bueno, en la segunda parte de este estudio es necesario leer los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 3 en el mensaje a la Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes? El problema de la Odisea no era la indiferencia espiritual. No se podría decir que vivían en pecado o que no participasen de los cultos. Creo que los sábados la iglesia de la Odisea estaba llena. Cantaban, participaban, pero no se comprometían de corazón con las cosas de Dios. Y el mensaje de Jesús para ese estado de cosas es duro. Ahora,
Yo no puedo estar pensando en la Odisea de aquellos tiempos, ni siquiera en la iglesia de hoy. Lo que necesito pensar es en mi experiencia personal. ¿Hasta qué punto el secularismo de este mundo afectó mi vida? ¿Sabes? El secularista no niega a Dios. Él es un buen miembro de iglesia. Solo que sus prioridades no son las cosas de Dios, sino las cosas de este mundo. La iglesia, para el secularista, es una especie de club religioso al que se asiste y del cual se participa, pero que no afecta la vida. Uno se acomoda, se habitúa, se acostumbra, pero va muriendo poco a poco. Las cosas de Dios no hacen más vibrar, porque hay otros intereses más urgentes. Escuche esto. Mientras preparo estos comentarios, yo me pregunto a mí mismo, ¿cuánto me parezco a la Odisea? ¿Qué es lo que me sucede a mí? ¿Estoy contento con el tipo de vida espiritual que vivo? ¿O es necesario que Dios haga alguna cosa especial en mi vida? El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7 al 11, dice algo que es muy significativo. Mira, lo voy a leer. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La expresión fruto apacible de justicia expresa que el árbol fue curado. La rama quebrada fue religada al tronco. La savia de la vid empieza a llegar nuevamente al pámpano y los frutos aparecen, naturales y bonitos. Pero la pregunta que debemos responder es, ¿tendremos que pasar por la experiencia de la disciplina para volver a tener vida nueva? Jesús dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la solución? Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. ¿Será el camino del dolor el único camino de regreso al Padre? Estas son preguntas que tenemos que respondernos. Lo peor de todo es que la Odisea no tenía la mínima conciencia de su situación. Ella pensaba que todo estaba bien. Mira lo que dice el versículo 17. Estamos en Apocalipsis 3. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Interesantes los adjetivos que encontramos aquí. Desventurado, pobre, miserable, ciego, desnudo. Pero la ceguera es la peor de todas esas cosas tristes en la experiencia de la Odisea. Hay ciegos que no ven porque no tienen ojos. Y también hay ciegos que no ven porque no quieren ver. Estos últimos están en una situación sin solución porque no tienen conciencia de su realidad. Todos saben, menos ellos. Cuando se habla de un tema como el de hoy, por ejemplo, lo primero que estos ciegos que no quieren ver,
Lo primero que ellos hacen es mirar a las otras personas, es mirar a los dirigentes, pero no a ellos mismos. Yo me pregunto a mí mismo, ¿seré yo uno de esos ciegos? ¿Podría pararme delante del espejo del Espíritu y verme, aunque sea una vez, como realmente soy? Las vírgenes insensatas son un triste ejemplo del peligro de caer en la rutina. Esas vírgenes no eran malas en sí. Hubo un tiempo inclusive que estuvieron preparadas para encontrar al novio. Pero el tiempo, oh querido, el tiempo se encargó de ir consumiendo la fe. Y en la vida cristiana la oración de ayer ya no te vale hoy. El estudio de la Biblia que hiciste ayer no te sirve hoy, te sirvió para ayer, pero ya no hoy. La vida cristiana es alerta constante, permanente vigilancia, y ese no era el caso de la Odisea, como tampoco puede ser el nuestro. Y ni siquiera nos damos cuenta de eso porque somos ciegos espirituales. ¿Cuál es el remedio divino para nuestro mal? Bueno, esa es la cuarta parte de este estudio. Leamos los versículos 18 y 19 de Apocalipsis 3. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mi amigo querido, el arrepentimiento involucra dos cosas: reconocimiento del pecado, dolor por el pecado y apartamiento inmediato del mal. Ese tipo de arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Nadie se arrepiente porque quiere arrepentirse. El Espíritu es el que genera el arrepentimiento. La parte humana es ir a Jesús tal como está. El oro, el vestido blanco y el colirio lo da Jesús. Pero ¿por qué Él usa la palabra o la expresión compra? Compra de mí oro. Comprar significa dar algo a cambio de algo, generalmente dinero. Pero en el caso del oro, del vestido y del colirio que Cristo ofrece, tú no tienes que pagar con dinero, sino con voluntad. Tienes que querer, tienes que desear, tienes que anhelar. Dios no te puede dar el arrepentimiento por la fuerza. Por eso, en la siguiente parte, veremos la importancia de abrir el corazón a Jesús. La invitación tierna de Jesús está en el versículo 20. Dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la quinta parte de nuestro estudio. Dios es nuestro creador y tiene la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. En realidad, Él no necesitaría permiso para entrar al corazón de nadie. Él es el dueño y Señor absoluto. Pero al crear al ser humano lo creó libre y siempre va a respetar esa libertad. Él toca, pero la puerta se abre del lado de adentro. Él no la puede empujar. Por eso Jesús dice: compra de mí oro. La parte que el ser humano coloca en esta transacción no es dinero, es voluntad. La voluntad tiene que ser colocada al servicio de Jesús. No basta decir quiero. Es necesario buscar al Señor mediante la oración, el estudio diario de la Biblia y la testificación. Mucha gente puede decir: pero entonces estoy perdido porque a mí no me queda ganas de orar ni de estudiar la Biblia. Yo no tengo voluntad. Ah, ¿la tienes? Sí, claro que la tienes. La prueba de eso es que a las 5 de la mañana, en un día helado de invierno, te levantas, aunque no quieras, porque tienes que ir a trabajar. O sea, sí tienes fuerza de voluntad. El asunto es que la colocas a servicio de lo que tú consideras importante y crees que el trabajo es importante. Y claro que lo es, pero tiene una importancia pasajera y terrenal. Sin embargo,
Cuando se trata de las cosas espirituales, como la oración y el estudio de la Biblia, ahí piensas que no tienes voluntad. Oh, mi amigo querido, abrir la puerta a Jesús no es una figura de lenguaje, no es una frase poética, no es algo teórico y romántico. Es la más dura de las realidades. Y como toda realidad demanda esfuerzo. Una cosa es llevar un ramo de rosas a la novia y otra es levantarse a medianoche y andar 3 millas a pie para buscar remedio para ella. Ambas actitudes son necesarias. No te puedes quedar solo en el romance de las flores. Tienes que entrar al terreno doloroso del esfuerzo. Ambas experiencias son parte del amor. Así es con Cristo. Cantar, levantar las manos al cielo, bueno, eso es necesario. Pero levantarse para estudiar la Biblia cuando no se siente ganas es igualmente bueno e igualmente importante. Y eso es abrir la puerta del corazón. Y solo cuando lo hacemos, recibiremos de Él el oro de la fe, las vestiduras de su justicia y el espíritu de su colirio para vivir la vida cristiana llena de significado. La carta a la Odisea termina con una promesa registrada en el versículo 21. Mira lo que dice la promesa. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa final nos muestra que el mensaje a la Odisea no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. ¿Hay esperanza para mí? Dios ha prometido que un día te sentarás en el trono con el Padre. Trono, querido, es para los victoriosos. Quiere decir, es posible salir del presente estado de mediocridad espiritual. Es posible abrigar en el corazón un himno de esperanza. Jesús está con los brazos abiertos. Él está a la puerta llamando. La pregunta es, ¿le abrirás? Eso solo depende de ti. Que Dios te bendiga.